En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quienes habla, Prince Otto, y también ya estoy junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden. Ahí seguimos todavía con tapabocas a modo de precaución, pero ya la vamos a liberar en cualquier momento. Y ya tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Información internacional da cuenta que Bloomberg, en específico, habla sobre la Reserva Federal, que anunciará este miércoles su decisión sobre las tasas de interés en un contexto de incertidumbre económica y presión política. Se prevé que las tasas se mantendrán sin cambios por quinta reunión consecutiva, aunque crece la expectativa de un posible recorte en septiembre. Algunos miembros del comité como Waller y Broman han manifestado su disposición a bajar las tasas ya desde esta reunión, lo que podría generar disidencias internas por primera vez desde 1993. De acuerdo con Reuters, los precios del petróleo registraron una caída cercana al 1% este miércoles, impulsada por una toma de ganancias tras alcanzar niveles máximos desde el 20 de junio. El Brent bajó 68 centavos a $71 por barril y el WTI retrocedió 70 centavos a $68,51. La presión también provino de la creciente tensión geopolítica luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera con aplicar aranceles del 100% a los socios comerciales de Rusia si no hay avances en el proceso de paz en un plazo de 10 a 12 días. A nivel regional, de acuerdo con Bloomberg también, el fortalecimiento del peso argentino bajo la gestión de Javier Milei ha incentivado a numerosos ciudadanos a cruzar la frontera con Paraguay para adquirir productos a precios considerablemente más bajos que en su país. Esta dinámica, especialmente notoria en provincias del norte argentino, ha impulsado un aumento en las ventas informales de artículos como calzados, ropa, alimentos y tecnología, generando preocupación en sectores comerciales e industriales. Representantes de cámaras empresariales advierten que muchos de estos productos ingresan sin controles sanitarios ni bromatológicos, lo que representa un riesgo para la salud pública y una competencia desleal para el comercio formal. Y ya estamos aquí en piso, en compañía de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Raúl Luragui, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú Paraguay. ¿Cómo estamos, Raúl? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Un gusto, Prince, muy buenos días para vos, para toda la audiencia, ¿sí? Y muy feliz Día de las Amistades para todos. ¿No? Cierto, muchas felicidades, ya te saludé antes. Más importante de Paraguay, me parece. Totalmente, y ya reconocido a nivel internacional, por supuesto. ¿Es Luragui o Luragui? Luragui, podemos decirle. Me sale mejor Luragui que Luragui, pero bueno, está bien. Raúl, te invitamos hoy porque queremos hacer una suerte de actualización de justamente uno de los principales indicadores. Estamos hablando del tipo de cambio y bueno, no podemos abstraernos en ese conjunto de hablar sobre el dólar, de lo que está pasando a nivel internacional y también hilarlo un poco y aterrizando a nivel regional y sobre todo en Paraguay. Pero para ello necesitamos tener el contexto y obviamente dimensionar lo que está pasando porque hubo como cambios ambivalentes de un tiempo a esta parte y ya básicamente cerrando también el séptimo mes del año. Así mismo. Cuando veo... Cuando me invitaste, general, sí. Primero por eso te pregunté, el programa ya de una hora ahora. Sí, cierto. Vamos a poder hablar de un montón de frentes. Acontece cuando vamos a hablar tipo de cambio, y yo soy un poco más, siempre involucro cuando hablamos de tipo de cambio a todo lo que es tasa de interés y todos los arbitrajes que acontecen. Entonces, siempre creo que es un mundo mucho más grande que hablar solamente de qué pasa con el cambio, ¿verdad? Así es. Con el tipo de cambio. Entonces, siempre hablar un poquito de las tasas de interés. Cuando hablas de tasas de interés ya empezás a hablar de no solamente lo local, porque vos tenés una tasa de interés local, que es la tasa en guaraní, tenés una tasa internacional que te marca bastante un poco la dinámica del mundo, que es la tasa de la FED, que como justamente tenemos hoy el fin de su reunión y su anuncio normalmente a las 2 de la tarde. Entonces siempre hay un contexto y después empezar ya a hablar de Estados Unidos, después ya empezar a hablar de Europa, un poquito de China y todo el contexto mundial. Y cómo así mismo. Entonces hay un montón de factores externos y mucho factor interno y la dinámica nuestra que tiene ciertas particularidades.
Entonces, arrancamos por tipo de cambio. Yo vi que me había hablado un poquito del tipo de cambio global. Lo que aconteció fue, bueno, este año tuvimos al señor Trump, ¿no? Que básicamente está marcando bastante la agenda de todo lo que es un poquito la política internacional y también cómo afecta eso a la economía, ¿no? Trump con el anuncio, pues de hecho ya en campaña había anunciado un montón de cosas. Entonces eso ya fue precificando, de hecho, el mercado de acuerdo a qué tanto creía que Trump iba a hacer y qué no iba a hacer. Eso de hecho ve su impacto en todo lo que es tasa americana, aunque de hecho Powell y la Fed mantienen cierta independencia y es increíble la institucionalidad que mantienen y ellos lo anuncian por más de las provocaciones que recibe del presidente elegido ya hoy día, ¿no? Ya desde antes de la elección. Entonces, volviendo a lo que te comentaba de Trump y de lo que fue su campaña, era un poco cómo se precificó lo que él venía diciendo, que tanto se creía lo que se podía hacer, que él podía hacer y que no. Y luego en abril, creo que el 2 de abril, cuando anuncia el tema de las tarifas, como que mucho agarra forma, ¿no? Entonces ahí de vuelta otra precificación y ajuste a lo que no estaba precificado. Bueno, Trump de hecho anunciaba mucho del tema que yo voy a poner tarifa acá, tarifa allá, voy a empezar un poco a pelear por lo que del Make American Great Again, todas esas cosas, de traerla a Estados Unidos de vuelta a las fábricas, que fueron un poquito de todo ese ruido. Ahora, ¿qué podría ocurrir, qué no podría ocurrir? Era un poco lo que se especifica. ¿Qué se tenía en el radar? Muchas de esas cosas, muchas de las tarifas, que luego él en abril le da números a eso, y ahí es donde un poco empieza otra vez todo el ruido, ¿no? Las monedas ya venían, de hecho, de acuerdo a lo que Trump venía anunciando, ya venían como, de hecho, venía ganando cierto valor desde enero, como sube. ¿Por qué? Porque decía, ok, si él hace esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Entonces, bueno, el dólar va a perder un poco de valor, va a perder un poco la fuerza de su industria, voy a ganar yo, va a ganar esto. Entonces, las monedas en general se valuaron contra el dólar. Con el tema de la tarifa, justamente estuve mirando, es muy simpático. Ese día los gráficos tuvieron como que el dólar se valoriza y después pierde totalmente valor cuando empiezan un poco a darse cuenta de cómo va a afectar cada economía, ¿verdad? Sí. Y al final una tarifa realmente es más inflación para él porque es como un impuesto que paga el consumidor final americano, ¿verdad? Entonces hay todo un movimiento en ese sentido. Y cuando vos hablas de tipo de cambio internacional, vos tenés que la mayoría de las monedas, sino todas se evaluaron contra el dólar, considerando un montón de factores y cómo va a afectar todo el tema del movimiento y la dinámica económica y cómo puede cambiar. Bajando un poco a Paraguay. Sí. El guaraní venía bastante, digamos, presionado desde el 2024 con una devaluación más o menos de 8%, termina en 7.800 Angola. Tuvo una devaluación significativa, no muy bien explicada técnicamente, porque si voy a ver la inflación americana, la inflación guaraní no debería haber sido tanto, pero fue así. Mucho posicionamiento por el lado de tipo de cambio. Ahora, ¿qué hay atrás de vuelta? Y ahí es donde a un poco pie a lo que empecé hablando. Las tasas. Una tasa americana bastante fuerte y una tasa de guaraníes con una inflación post-pandemia controlada, ¿no? Luego de la pandemia esa inflación va a números altos, cerca que toca a 8, entre 8 y 9, de acuerdo a qué interanual ves. La tasa política monetaria toca un pico de 8,5, entonces esa inflación luego se enfría, se controla, la inflación vuelve a sus rangos del centro de meta, que en ese momento era 4, más o menos 2. Correcto. Modificado este año a 3.5, más o menos 2. Entonces también cuando toca ese techo de 8,5, a partir de agosto del 23, si mal no recuerdo, esas tasas se empiezan a ajustar para abajo, ya en consecuencia de que la meta del Banco Central de una inflación controlada está en rango. Entonces ellos van tocando la tasa y donde termina, creo que febrero o marzo del 24 termina en 6%. Que se mantiene hasta hoy. Que se mantiene hasta hoy, ¿verdad? Son ya como 16, 7 meses. Versus 4.25, 4.50 de la tasa de referencia internacional. Sí. La primera, cuando toca el nivel que tenemos hoy de 6%, la tasa de la Fed seguía en 5.25, 5.50. Okay. Básicamente, y lo que vos tenés solamente viendo las tasas de referencia, tenés un spread mínimo histórico. Es básicamente 0.50, ¿verdad? Entonces, ahí hay un temita, ¿verdad? Que estamos entendiendo una moneda súper fuerte con otra de un mercado emergente, ¿verdad? Muy pegadas. Entonces, y venís de una devaluación de 8%, empiezan a quitar conclusiones y que después yo creo que eso también afecta un poco al tipo de cambio, ¿no? Porque cuando, como te comentaba, un poco fuera de algo, si vos en enero del 25 te sentás y decís, tengo $1 y voy a invertir en dólares al 6 o voy a cambiar a guaraníes, invertir al 7, porque la tasa que se paga para el de eso, pues hay mucha gente decidió, voy a meter en dólar porque la devaluación de 8 me come el diferencial de 1%. Correcto. Y mucho de eso aconteció. Entonces hubo una cierta presión sobre nuestro tipo de cambio hasta que llegó a estos niveles, llegaba al nivel más o menos de 8.000, donde BCP intervenía porque justamente para hacer unos ajustes compensatorios, ¿verdad?
o complementarios también. Entonces ahí tuvimos es como una línea estable a lo largo del 2025 alrededor de 8.000, ¿verdad? Que en las últimas 3-4 semanas un poco tuvo otros factores, digamos, otros condimentos que está afectando diferente y el guaraní está ganando cierto valor. Que no fue debido a las intervenciones del Banco Central del Paraguay, sino factores Totalmente. internos, Raúl. Sí. ¿Podríamos de alguna manera también hablar de esos factores o que incidieron, vamos a decir, en este proceso que fue cambiando, como ya decías, en las últimas semanas? Sí, internamente, Sí. bueno, empezando un poco de afuera de lo que fue Trump, sus tarifas que tenían ciertas fechas de implementaciones, muchas se terminaron posponiendo. Así es. Bueno, el fin de semana fue, China agregó un anexo, estábamos negociando, te extendí por 90 días, llegué a un acuerdo con la Unión Europea, van a ser 15%. Voy contra Brasil, ahí estamos negociando. Que disparó hace 2 semanas contra Sí. Brasil en un 50%. Entonces empezaron a acontecer postergaciones, empezaron a hacer arreglos, empezaron a correr acuerdos. Creo que con Japón también anunció uno ahora el fin de semana. Entonces empezaron a acontecer cosas, entonces se le empezaron a dar numeritos a las estimaciones. A nivel local, ¿qué tenemos? ¿Verdad? Y esto sí va un poco con el tema de liquidez que se habló muchísimo. Se habló muchísimo en las últimas 3 semanas, lo cual me parece súper interesante que el debate exista, ¿verdad? Cada uno tiene un punto de vista, siempre que seamos, digamos, siempre yo digo, haciendo un marco de respeto y con tecnicismo, le digo yo con ciencia atrás, es buenísimo. Construye, ¿verdad? Claro. Construye y aporta, entonces siempre traigamos números a la mesa, discutamos y vemos los diferentes puntos de vista. Yo creo que hubieron varias cosas en esta bajada de las últimas 4 semanas. Uno de los primeros, digamos, algo que venía ya aconteciendo en los últimos, yo diría, sí, justamente de agosto del 23, cuando empieza la bajada, termina la bajada de la tasa de guaraníes comienza el primer trimestre del 24, tenemos 2 tasas bastante pegadas, ¿verdad? Que, como mencioné, la del dólar y el guaraní. Sí. Entonces empiezan a haber ciertos movimientos, ¿verdad? Empiezan a haber mucha más demanda por guaraníes en el lado de créditos, porque tenés un guaraní muy barato. Entonces el que tomaba dólares muchas veces, bueno, si yo tomo dólar al 7 y tomo guaraní al 7,5, 8, tomo guaraní, se empezó a guaranizar mucho la demanda de guaraní y eso fue creciendo, ¿no? Las carteras en guaraní crecieron entre 25 y 30%, dependiendo del balance que mires, cuando los depósitos crecen alrededor de 10, 11, 12% en moneda local. Entonces hubo una muy buena demanda, una dinámica terrible por la moneda local. Correcto. Esa demanda sigue y los guaraníes son finitos porque los guaraníes solamente hay acá en el mercado local. Claro. Entonces, cuando la gente habla de liquidez o estrés de liquidez, y como te comentaba hace rato, yo cuidaría las palabras y diría, ok, ¿es un estrés o hay menos liquidez que antes o está faltando algo de liquidez? Entonces, yo creo que las conclusiones que con números podemos decir hay menos liquidez, seguro. Eso es, por número uno puede ver, los colchones de liquidez son menores. Otro indicador que a mí siempre me dice es cuando un bien escasea, se vuelve más caro. Entonces vos tenías guaraníes consiguiendo préstamos entre 7, 8%. Hablamos de préstamos corporativos. Y Sí. hoy esos préstamos todos se cotizan a 2 dígitos. Quiere decir que hay un bien que está escaseando. Es cierto. Entonces ahí digamos que hay un bien que hay en menor cantidad que antes. Entonces esos son hechos, ¿verdad? Yo me acuerdo que hay unos descuentos que se hacen a unas deudas de una entidad pública. Digamos, el mismo rating de hace un año atrás estaba cotizando abajo del 7%, hoy eso se cotiza en 2 dígitos. Mismo riesgo, mismo producto, mismo procedimiento. Entonces, esos son los indicadores que te dicen que hay un bien que está escaseando, que está en menor cantidad. Entonces, se está precificando diferente. Entonces, lo que podemos decir, hay menos liquidez, sí, y está más cara. Sí. Esas son conclusiones que uno puede quitar, que totalmente sí. Entonces, ahí es, cuando hablamos de liquidez, ¿afectó el tipo de cambio? También afecta en cierta medida, porque cuando se vuelve más crítica la falta de una moneda, no hace falta llamarle guaraní, ni dólares, ni podemos llamarle peso argentino, peso uruguayo, que seguimos bastante de cerca. Cuando empieza a faltar una moneda, lo que pasa es que muchas veces vos recurrís a otro tipo de fondeo, o si tenés reserva en una moneda, empezás a cambiarla por la que te falta. Que es lo que aconteció también en las últimas 2 o 3 semanas, con un guaraní muy caro. Entonces la gente pues muchas veces ya empieza a analizar, ok, yo tengo flujo en dólares, entonces puedo financiarme en dólares mucho más barato. Hoy vos puedes tener un préstamo corporativo al 12-13%,
te van a ofrecer en dólar al 6-7%. Tenés un diferencial de 6%, donde vos decís, ok, ¿esto se puede evaluar 6%? Posiblemente no, en las condiciones que están. Entonces digo, ok, yo puedo asumir un riesgo cambiario, o si tenés flujo, de hecho no asumir ni un riesgo y te fondeas más barato. Entonces está viendo una pequeña migración hacia dólares de vuelta. Eso va a quitar la presión sobre guaraní, entonces esto se va a ir compensando y nivelando de vuelta. Es una balanza. Al final, en un mundo muy macro es una balanza, Sí. y eso se va a ir compensando de acuerdo a los flujos, de acuerdo al tipo de cambio, expectativas, mucho tema de expectativas, de dónde va a estar la tasa americana, cuánto va a durar esta tasa alta en guaraníes y dónde va a estar el tipo de cambio. Ese también, las expectativas entran a cumplir un rol muy importante ahí, y lo bueno es darle mucha ciencia a esas expectativas y no solamente que sean Claro. puras deducciones por sentimiento, ¿verdad? Yo te decía, Raúl, sobre este comportamiento ambivalente, sobre todo que se dio sacando estas últimas semanas y tomando básicamente los 5 o parte de los 6 primeros meses del año, porque los ingresos de divisas en Paraguay son estacionales, y vos corregime si realmente estoy errada en ese sentido, y se espera generalmente que en el primer semestre ingresen más dólares, y eso de alguna manera mantiene ciertamente bajo control el tipo de cambio. Sin embargo, se vio un comportamiento muy, muy diferente, y mencionabas la intervención muy agresiva, que no dijiste vos agresiva, lo digo yo, que tuvo el Banco Central del Paraguay. De hecho, nosotros hicimos desde la consultora un análisis de cómo había sido la intervención del Banco Central, y superó básicamente los 800 millones de dólares, si mal no recuerdo, en ese primer tramo, que definitivamente contuvo ciertamente el tipo de cambio, pero no lo esperado. Entonces había también una suerte de preocupación de lo que sería el segundo semestre del año. Sí. Y ahí el planteamiento también, Raúl, en el sentido de, mencionas, hay varios factores internacionales también pesando en esto, pero también nacionales o de incidencia, como se espera en el segundo semestre que ingresen menos dólares, y bueno, eso también va a cambiar de alguna manera el Ok, la pregunta está buenísima. Sí, Y eso me no, da- eso y me no da- lo platicamos, Me Raúl. da pie a un montón de cosas, Adelante, te escucho entonces atentamente. así una intervención constante, diría yo. Sí. Una intervención constante del Banco Central, digamos un Banco Central muy activo, ¿sí? Cuando se dice ese número que dijeron de 600, 700, 800 millones, Sí. hay que aclarar también una cosa, y de ahí un poco darle la derecha a Central. Central tiene operaciones compensatorias y operaciones complementarias. Podemos hacer una definición de ambos conceptos, por favor, Raúl. Y entonces Banco Central muchas veces, ellos compran mucho, por ejemplo, los bonos que se emiten en dólares, royalties que ingresan en dólares. Hay dólares genuinos que entran a la arca pública Sí. en dólares, eso se cambia a guaraníes para hacer frente a todas las obligaciones de moneda local, y eso luego el central lo repasa al mercado, ¿no? Entonces esas son operaciones genuinas, normales de mercado. Sí. Entonces dentro del 800 está gran parte de eso. Sí. Luego siempre tiene operaciones complementarias, donde él, si ve algún tipo de distorsión en el mercado, picos, entra a intervenir. Entonces, ese neto es 300. Justamente quité el numerito, traje el copiatín. Viste, te adelantaste a mi pregunta. Traje el copiatín, Sí. Entonces, porque esos netos son los buenos de mirar. Ok. Porque BCP por sí tiene una función donde hace una compra-venta y Sí. deja neto, digamos, el saldo. Y tiene sí una función agregada para controlar ciertos picos. Entonces, ese es neto, el año pasado fue 600, y este neto a junio es 300. Entonces, esos sí son los numeritos que muchas veces yo particularmente me gusta mirar más, porque ¿qué implica eso? Que él metió 600 millones de dólares Sí. al mercado, de más de lo que quitó. ¿Cierto? Ese número creo que fue 900 que compró y 1500 que vendió. Ese número sí. No, Me fue ves, completamente sí. exacto, pero eso fue por ejemplo el resultado del 24. ¿Qué implica ese 600 Sí. que metió de más en dólares? Que hizo por un tipo de cambio promedio de 7.500, quiere decir que quitó 4.5 billones de guaraníes. No, bien panadero. Entonces, esas son las cosas que dicen, sí, del mercado salió 4.5 de liquidez. Entonces, ese numerito hay que seguirle. ¿Qué significó en los primeros 6 meses? Que haya intervenido, digamos, y el neto sea 300 millones, haciendo un numerito por 8, son Sí. 2.4 billones de guaraníes que sale del mercado en liquidez. Entonces, esos son los números que hay que ir siguiendo. Como esto después se ve también traducido. Entonces, vos tenías un stock de letras que saliste del 2023, yo tenía el número que son casi 14 billones. El año pasado ya terminamos en 7.8 billones. Este año, a fin de julio, si no me equivoco, está en 5 billones. Vos ves también una caída del stock de letras, que es un indicador un poco de el stock de letras. La letra es uno de los activos líquidos, para mi gusto, el activo más líquido del mercado que tenemos. La letra te da un acceso a una ventanilla de liquidez que el central te da, obviamente, a través de unas operaciones de repo.
que en un cristiano es como un Sí, te iba a decir que nos aterriza como esa un parte. descuento de cheque. Te Sí. voy a dar un cheque y él te hace un Sí. descuento y te da el efectivo, y al día del vencimiento vos tenés que llevar de vuelta tu cheque. Y Porque en tenés que general son pagarle. en corto plazo. Cortísimo Sí, plazo. sí. Normalmente son ripo de un día hasta 5 días. Y BCP habilita esta ventanilla donde vos podías descontar títulos que son elegibles para esa ventanilla. Correcto. ¿Qué títulos son elegibles para esa ventanilla? Son las letras de regulación monetaria emitidas por el central, los bonos en guaraníes emitidos en el mercado local, ¿verdad? Porque ahora Sí. ya hay que agregar mercado local y los bonos guaraníes en el mercado internacional. Ah, cierto, hay que ¿Verdad? aclarar Sí, eso. hay Pero que no vamos a hablar aclarar. de eso, Robert. Entonces hoy la ventanilla está lista para los bonos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en moneda local en el mercado local, y los bonos de la AFD. Básicamente esos 3 títulos son los descontables en esa ventanilla de liquidez. Entonces a través de eso, por eso siempre hay que seguir el stock de cuánto hay de AFD emitido, de cuántas son las letras y cuántos son los del Interesante. Ministerio de Economía, y cuánto de eso está, hay que agregar también ahora, cuánto de eso está en manos de instituciones financieras que tienen acceso a esa ventanilla de liquidez. Claro. Porque el central hace unos años habilitó que también las institucionales podrían comprar las letras, hace poco habilitó que las personas físicas pueden comprar letras, entonces todo ese stock ya no necesariamente está en entidades financieras, sino que pueden estar en manos de inversores, ¿verdad? Entonces un poquito, ese stock es un buen indicador histórico de cómo vienen los colchones de liquidez. No la liquidez, pero sí los colchones de liquidez. Eso viene disminuyendo bastante, mucho en consecuencia de esa dolarización que hubo, porque básicamente podemos quitar en conclusión que el mercado se dolarizó 600 millones más el año pasado, 300 millones este año, manejando quizás diferentes flujos comerciales. Por ejemplo, una balanza comercial que tuvo más importaciones que exportaciones este año, porque también vi eso. Sí. Eso en el libro es un indicador de cómo va a afectar tu moneda, porque vos necesitas más dólares de lo que exportaste, entonces tenés un déficit, entonces necesitas más dólares, te puede meter presión sobre el tipo de cambio. Muchas veces en Paraguay no ocurre eso, porque cuando tuvimos balanzas comerciales positivas tampoco hubo una apreciación de la moneda, Es cierto. entonces es relativo. ¿Dónde termino un poquito con todo esto? Y que lo comentaste de las estacionalidades, ¿eh? Sí. Y si me estoy llevando mucho, me enderezas No te de vuelta. preocupes porque estamos ahí Estamos en el bien. hilo, sí. También hay que tener en cuenta, nosotros siempre fuimos históricamente un país muy exportador, muy agrícola, Sí. con una concentración en los 6 primeros meses del año. Correcto. De esa exportación, porque nuestro verano es diciembre, enero, febrero. Los cultivos normalmente empiezan en agosto, septiembre, octubre, de acuerdo a la humedad del suelo y todas esas cosas. Y terminamos exportando eso hacia febrero, marzo, abril, la cosecha, y terminamos cobrando hacia abril, mayo, junio. Cada uno tendrá su periodo. Entonces las divisas entran en esa época. Nuestra economía siempre hay que acordarse que es una economía bimoneda. Sí, cierto. Y nosotros por regulación no tenemos que cambiar a la moneda local sí o sí las exportaciones. Uno puede tener una cuenta en moneda local y una cuenta en moneda extranjera sin la necesidad de cambiar esos dólares a la moneda local. A diferencia de otras jurisdicciones donde tu exportación la tenés que cambiar a la Como en moneda local. Argentina, sí. por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Mismo Brasil, que es un país También. unimonetario, solamente en reales. Cualquier cosa que se exporta termina siendo cambiado a eso. En Argentina creo que de hecho hay regulaciones que te dan un periodo de plazo de tu exportaciones, tenés que cambiarla a la moneda local. Entonces, cada jurisdicción tiene su diferencia. Nosotros no. ¿Verdad? Yo puedo, el dólar que exporté, puedo seguir manteniendo en dólares. Entonces, ese efecto que antes sí ocurría, de que entraban muchas divisas que se cambiaban a la moneda local, ocurre cada vez menos. Porque quizás sigue entrando esas divisas o siguen entrando esos montos de divisas, pero vos tenés una cadena cada vez más dolarizada. Si vos necesitas que comprar semilla en dólares, no necesitas cambiar guaraníes. Si Claro. tengo que pagar sueldo en dólares, no necesitas cambiar a dólares. Si tengo que comprar el campo al lado para sembrar más y lo compro en dólares, no tengo por qué cambiar a guaraníes toda mi exportación. Y si el tractor que compro en dólares, tampoco tengo que cambiar a guaraníes. Ahora, impuestos sí tenés que cambiar, Sí. y combustible tenés que cambiar, ¿verdad? Hay algunas cositas que se mantienen en guaraníes, pero Tu mucho estructura de costo está generalmente en dólares, en así la es. moneda que portás. Entonces vos, cuando recibís eso, quizás cada vez tenés que cambiar menos. Entonces esa bajada tan anunciada que teníamos hace 15, 20 años, en los primeros 6 meses, cada vez es menor. Interesante. También hay que decir que yo veo que es cada vez menor la concentración de los primeros 6 meses, porque por ejemplo tenés una cadena cárnica que exporta todo el año carne, Sí. en buen volumen. Quizás Sí. no obviamente como la soja, porque es nuestro principal commodity agrícola, pero tenés la carne que va todo el año, de enero a enero, ¿no? Entonces, y tenés quizás otros cultivos que empiezan, el cultivo de invierno, que se exportan quizás en el invierno, o lo que hacia fin de año otro tipo de cultivos que podrían también cosecharse, ¿verdad? Entonces, y tenés una cadena un poco menos concentrada de lo que era antes, y también con menos cambio, porque hay algunas cadenas que se dolarizaron más. Entonces, ese tema de esperar que el primer semestre baje y el segundo semestre suba es un poco más allá, que cambió bastante su dinámica en los últimos 10 años, creo yo. Entonces también hay que, 10 o 15 inclusive, ¿verdad? Entonces hay que darle un poco color a eso. Ok, ¿qué tanto afecta el tipo de cambio, las exportaciones y todo eso? Siempre hay que tener en cuenta que somos un mercado bimonetario donde no hay necesidad necesariamente
valga la redundancia, Sí. de cambiarlo a la moneda local. Por eso es interesante ver estos factores o estos indicadores adicionales de lo que estás mencionando, ¿verdad? Para tener como un análisis más también amplio del tema. Y antes de irnos al corte, Raúl, me gustaría hacer esta pregunta que no sé si tenés en el radar o en tu copiatini, como vos le llamás. La intervención o la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, mencionabas, obviamente hay ingresos en dólares que vienen de las binacionales, sin embargo también se habló de que el Ministerio de Economía y Finanzas metió cierta presión porque necesitaba más recursos, porque evidentemente si haces una comparación de dólares ingresados y lo que tenía que pagar en concepto de intereses, no había un descalce relativamente importante que incluso superaba los 100 millones, entonces el Ministerio de Economía y Finanzas también necesitó dólares y eso de alguna manera generó cierta presión. No sé si tenés eso en el radar. No, eso todo O incluso el proceso de la emisión de los botes también, que jugó un papel, vamos a decirle, ciertamente importante dentro de esta composición. Esa necesidad no tengo en el radar, ¿verdad? Entonces, ahí no haría opinión, no tengo en el radar porque de qué fue la necesidad, ni de qué fue el monto, ni por qué necesitaría dólares, porque tiene caja en dólares, así tiene ingresos en dólares. Ahora, lo de los botes sí podríamos hablar de las emisiones y todo lo que impacta en el mercado, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas emite en un calendario 4 veces al año, que tiene marcado para marzo, junio, septiembre y diciembre. En el de junio, que podríamos hablar, que fue hace 4 semanas, más o menos, si no me equivoco, fue el 26 de junio, se emitieron arriba de 600 mil millones en guaraníes, ¿no? Sí. Y donde sí, por ejemplo, uno de los puntos importantes, hubo participaciones de inversores extranjeros, donde creo que cerca de la mitad de la emisión, más o menos, lo que a mí me cuesta son unos 35 millones de los 80, dolarizando esto, Sí. vino de inversores que le gustaba el riesgo Paraguay, la tasa Paraguay, y compraron el riesgo local. Ahí, ¿sí? ahí tienes un paréntesis. Sí. ¿Cómo hace esa compra el inversor extranjero? ¿No lo hace directamente con vía BCP? ¿Verdad? Hoy día no, ¿verdad? Sí. En algún futuro. Esperemos que sí. Cuando desarrollemos todo Sí. un poquito la infraestructura que Está en ese proceso. Está en ese proceso, Sí, está yendo totalmente. bastante bien. Tiene sus tiempos y sus ritmos porque falta, pero ahí sí bueno, hubo una participación bastante activa del Banco Itaú a través de su tesorería, Sí. que básicamente quitaron un producto que se anunció, que fue el GDN, que es un Global Depository Notes. Básicamente lo que se hace es emite en una depositaria internacional un espejo de ese título local. Sí. Y el inversor lo que tiene es acceso a esa nota, que es un espejo con los mismos derechos y obligaciones del título local, que queda custodiado aquí en una custodia, y él tiene indirectamente, a través de esa nota, accede al mercado local. Entonces, él compra ese espejo, que es negociable afuera, todo muy reflejando todas las condiciones del local, envía dólares, esos dólares se cambian a guaraníes, que afecta el tipo de cambio, Sí. y él al final accede a una deuda, a una obligación, a un derecho para él, ¿no? En moneda local, a la tasa local. Y eso en cada vencimiento de cupón y en cada vencimiento de principal se convierte a dólar y se le paga después al tipo de cambio que acontezca eso, se le paga al inversor de afuera. Sigo en el paréntesis. Sí, Raúl, porque andaba me parece preguntándome muy- así, vamos Sí. aclarando y un poco desglosando todo. Me ¿sí? parece. Esto que haya habido una importante participación de inversores por un Sí. título nacional, evidentemente termina siendo como un espaldarazo, por decirlo así, porque también se asume, imagino, el riesgo cambiario. Sí. Entonces entra a tallar también otros factores de importancia, pero también viendo desde el lado positivo para Paraguay, lo atractivo que se vuelve también el título para inversionistas y acordemos, y vos corregime, Raúl, Sí. vos sos experto también en ese tema. Para un inversionista, ese volumen que mencionás termina siendo hasta mínimo en ese sentido. sí. Y cuando hablamos de fondos de inversión, tenemos que hablar por arriba de los 500 millones de dólares. Ay, bueno, la pregunta de vuelta. Sí, Vamos a empezar. porque tenemos que cerrar ese paréntesis para continuar lo otro. Desglosar un poquito la Sí. pregunta. ¿Confianza en Paraguay? Sí. Sí, ¿Verdad? Más que corroborada. La macro de Paraguay se vende sola. es cierto. ¿Verdad? No hay mucho que explicar y de hecho cada vez tenemos que explicar menos, por suerte, porque ya hace más fácil la conversación Claro. con los inversores de afuera. Es casi marca país. Sí. Ya conocen bastante bien los números, cada vez están más interiorizados. Al que no lo tenía Paraguay en el radar hace 2, 3 años, 5 años, a partir del anuncio de Moody's, justamente hace un año más o menos, Sí. lo empieza a tener al radar, porque un inversor siempre empieza a mirar un poquito dónde puede comprar deuda de buena calidad. El grado de inversión de hecho es un sello por una de las calificadoras, entonces el que no lo miraba lo empieza a mirar y el que lo estaba mirando ya, confirma las fichitas que había metido. Sí.
que un inversor vuelva a comprar, básicamente es un buen auguro, básicamente te da una buena señal de que sigue confiando, los números le cierran y el papel está bien precificado y el riesgo cambiario lo asume y dice, ok, este rendimiento cumple mi expectativa, quizá que se pueda devaluar o no, el riesgo cambiario yo lo corro, a estos rendimientos sirve. Básicamente un montón de buenas conclusiones, ¿no? Diciendo que creo que si hubiera una evaluación está en los números que deberían estar, el rendimiento es aceptable para el nivel de riesgo que tiene. Básicamente te confirma un montón de cosas, de tareas que están siendo bien hechas, ¿verdad? Siempre que tengas a alguien de afuera que te ponga una ficha y que te compre algo, quiere decir que hay mucha gente que está confiando en la gestión que se está realizando ahora, antes, y que confía que siga siendo así. Esperemos que así. Sí. Porque termina beneficiándonos al final a todos. A todos. Una fuente de financiamiento nueva también. Sí. Así es. Raúl, igual podemos dejar como picando, ya cerramos este paréntesis, y mencionar qué incidencia tuvo la emisión de estos 500.000 millones de guaraníes aproximadamente. Creo que son 80, equivalente en dólares, se va a dar un poquito arriba de 600.000. Sí, entre 600 y 600 de acuerdo al tipo de cambio. Sobre todo en las últimas semanas, y bueno, también hablar un poco nuevamente de expectativas y otros componentes también. ¿Te parece? Hablemos. Bueno, vamos a seguir conversando con Raúl Uragui, el director ejecutivo de mercados del Banco Itaú Paraguay. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía, van llegando muchos mensajes, así que muchas gracias también a los oyentes. Voy a trasladar algunas de las preguntas a Raúl, así que ahí quedamos también pendientes. Tenemos que compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 13.000 a 110.000 guaraníes se cotizan los cortes de carne dependiendo del tipo y la calidad. Hay una gran oferta en el mercado nacional con variedad de precios y calidades, por lo que no se puede fijar un único valor, comentó Randy Ross, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y como es habitual, la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis económico de determinados temas que es publicado por el diario ABC y replicado en su digital, y en esta edición se aborda acerca de los gastos rígidos del Estado que absorben alrededor del 90% de los recursos del Tesoro. Durante el primer semestre de este año, los recursos ejecutados con fuente 10 del Tesoro Nacional alcanzaron aproximadamente 20 billones de guaraníes, de los cuales el 89,2% fue destinado a gastos rígidos, es decir, aquellos de carácter obligatorio y con escasa posibilidad de ajuste. Si se incluyen los recursos para medicamentos, la proporción incluso sube a más del 90%. Dentro de estos componentes, las remuneraciones básicas representaron 7,5 billones, es decir, 36,7% de los fondos ejecutados, y el 23,8% del total de transferencias en todas las fuentes de financiamiento. Más de este análisis lo pueden encontrar, Ada, en todas nuestras redes sociales, también en nuestra página web y en nuestro canal de WhatsApp. Así mismo. Y seguimos en compañía de Raúl Uragui, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú Paraguay. Ya incorporé el Uragui, así que parece que te iba a decir de ahora en adelante con esa pronunciación. Sí, Raúl, quedó como pendiente cerrar esta pregunta que te mencionaba sobre el papel también que tuvo el Ministerio de Economía y Finanzas en la emisión de sus bonos de aproximadamente 600.000 millones de guaraníes, y ya lo decías, un poco más de 80 millones de dólares si lo cambiamos en esa moneda. ¿Cómo realmente incidió, y qué lectura se le puede hacer también a esta operación? Sí, bueno, haciendo un poquito recopilando cómo funcionan las emisiones del Ministerio de Economía. Sí. Tiene agendado 4 emisiones al año, en marzo, junio, septiembre y diciembre. También recopilando, él tiene un presupuesto 2025 aprobado, básicamente presentado por el Ejecutivo, aprobado por el Congreso, ¿no? Entonces, donde dice, vos podés tomar nueva deuda por 1.100, 1.200, 1.300 millones de dólares. Sí. Eso muchas veces ya es gran parte de ese cupo de deuda nueva para hacer compromisos, es utilizado en enero o febrero cuando hace las emisiones internacionales. Este año, si mal no recuerdo, fue en febrero, que emitió los 500 millones en dólares y 600 millones equivalentes en guaraníes, que fue lo que se hizo en las emisiones internacionales de febrero. Ahora, entonces, eso te queda 100, 200, 300 millones, de acuerdo a cuál fue el monto aprobado, porque ese monto se aprueba en guaraní, ¿verdad? Entonces, es cierto. Hablo de un estimado porque al dolarizar, el monto en el presupuesto general del Estado está en guaraníes. No, y dice luego ahí, ¿verdad? Que puede ser emitido en moneda nacional, como también. Pero el equivalente de guaraníes tiene que ser ese. Así mismo. Entonces, nunca hay un número exacto. Correcto. Entonces, ese diferencial que te queda de 200, 300 millones, él puede tomar préstamos con multilaterales, puede tomar préstamos, endeudarse, o puede
puede emitir bonos en el mercado local o mismo emitir de vuelta en el internacional. Sí. Entonces, dentro de todo eso, deja un cupo para el mercado local, normalmente de acuerdo al criterio de ellos, puede ser 100, 150, 200 millones, de acuerdo también un poco cómo ven el mercado. Entonces ellos tienen esta programación, ya hubo una licitación en marzo y luego, que fue la más reciente, la verdad, que comentamos en junio, ¿no? Fueron creo que 81 millones equivalentes en guaraníes, 600 y algo mil millones, y casi la mitad vino de un inversor que básicamente son dólares que vienen de afuera y eso se cambia a guaraníes. Justamente pedí también el numerito de cómo se está tradeando un poco el volumen de las operaciones cambiarias en el mercado local con entidades no financieras, y más o menos se mantiene en un promedio entre 2.000 millones, 2.100 millones, 2.200 millones mensuales. ¿Qué quiere decir eso? Que se está en un mes que tiene 20, 21, 22 días hábiles, más o menos 100 millones por día. 35 es básicamente en una sola operación de cambio, tenés básicamente 35, 40% del día en una operación, eso te mete cierta presión para abajo, porque uno entra a vender esos dólares y esos dólares obviamente después alguien tiene que venderlo a alguien más y eso se compensa, si no tenés a quien venderle va cotizando cada vez más bajo para posicionar. Entonces eso te mete una presión momentánea por unos días en el tipo de cambio para abajo. Creo que eso un poco fue el comienzo de este cambio de tendencia que hubo. O uno de los factores que puede haber influido, ¿verdad? Porque como digo, hay muchos factores. Porque después podemos entrar de vuelta en tema de liquidez y todas esas cosas. Entonces, uno de los primeros factores fue este 35 que tuvo que cambiarse, haciendo 35 por 8, así bien rápido. Tenés más o menos cerca de 280.000, 270.000 millones que entran también de liquidez en guaraníes, los dólares que entran también a las arcas. Entonces, eso también mete un poquito de presión al tipo de cambio para abajo. A partir de ahí vimos una serie de acontecimientos que el dólar siguió bajando. ¿Qué pudo haber pasado? Un cambio de expectativa, diciendo, pueden venir más inversores a comprar más bonos, esto va a seguir entrando dólares, puede haber un cambio de tendencia, puede ser un factor. Otro factor es, qué bueno que pasó esto, ahora el dólar yo creo que el dólar va a quedar más tranquilo. Entonces toda esa reserva que yo tuve en dólares, ¿verdad? Que uno pudo haber empezado a ahorrar en dólar por esa expectativa que comentamos, se evaluó el año pasado, ¿se podría evaluar igual este año? Sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí, me posiciono, yo creo que no, sigo en guaraníes. El que creyó que sí se posicionó en dólar a ver esto y decir, no se va a evaluar igual que el año pasado, voy a cambiar esos dólares a guaraníes, viendo la necesidad de que hay menos guaraníes, no voy a decir falta de liquidez, hay menos guaraníes que el año pasado, voy a cambiar de vuelta a guaraníes y quitarle provecho a esos guaraníes, ¿verdad? Ya sea invirtiendo en guaraníes, estas tasas que tenemos hoy de 2 dígitos, o haciendo uso para el giro comercial y todo eso, y no tener que endeudarme tan caro. Entonces, muchas cosas empezaron a acontecer. Otra que se agrega, empezamos con el Ministerio de Economía y su emisión, y estamos ya hablando un poco de mercado, y ya vamos a terminar hablando de liquidez. ¿Seguro? Es justamente otra cosa que dispara este primer punto que afectó el tipo de cambio. Otra cosa es un guaraní caro, y un dólar mucho más barato, me empezó a endeudar al revés de lo que acontecía al comienzo de nuestra hipotesis, ocurre ahora al revés, me empezó a endeudar en dólares y dejo tomar guaraní, pues volvió a estar muy caro. Entonces, esos dólares, si yo tengo que pagar una deuda en guaraníes, que me vence mi préstamo, en vez de rolearlo, básicamente renovarlo en guaraníes, como está muy caro, lo renuevo en dólares. Los bancos me dan esos dólares, yo cambio a guaraníes, meto presión de vuelta al tipo de cambio, esos guaraníes pago mi deuda en guaraníes, empieza a haber más circulante en guaraníes y me empiezo yo de vuelta a tomar en dólares como antes los tomaba. Entonces ese cambio de expectativa también poco va a empezar empezó a desinflar un poco la presión sobre el tipo de cambio y quizás corregir algunas cosas que técnicamente, acompañando lo que al comienzo de la charla tuvimos, que el mundo se apreció bastante contra el dólar, eso está ajustándose quizás también acá. O también acompañando que había un tema de un poco menos guaraní en el mercado, y esta consecuencia de eso está afectando el tipo de cambio. Así como le afectó para arriba, también le afecta para abajo, ¿verdad? Entonces es un poquito un contexto, ¿verdad? Ahora eso hay que darle números más finos y darle, como digo, bastante más ciencia atrás. Totalmente. Pero es lo que uno puede ver que acontece en el mercado hoy, ¿verdad? Raúl, nos quedan aproximadamente 5 minutos y yo hubiera querido tener como 20 minutos más, pero dame, tengo que liberarte. Sí. Con respecto a, hablamos en líneas generales sobre lo que se esperaría también en los siguientes meses, y yo sé que hablar del tipo de cambio es muy complicado cuando hablamos de proyecciones, pero ¿qué se puede esperar para el segundo semestre? Incorporando básicamente aún la altísima incertidumbre que existe a nivel internacional de que la Reserva Federal finalmente va a tomar la decisión de quizás mantener o reducir un poco, pero en lugar de ser una sola vez, en lugar de ser 2 veces, va a ser una sola vez. O sea, todo muy incierto, también incluso aranceles, etcétera, etcétera, también que vienen presionando todo. Sí.
y algunos componentes a nivel local. ¿Qué se puede esperar del tipo de cambio de aquí para adelante o quizás decirlo a fin de año? Ya sé, no tenés la bola mágica ahí para adivinar, pero ¿qué es lo que se tiene en cuenta para ciertos indicadores y decir, bueno, esto puede ir hacia ese lado? Puede esperar cierta volatilidad. Sí. Puede esperar volatilidad. Si uno tuviera que precificar sus productos, su negocio, utilizar herramientas como el forward, entonces vos precificás la cuenta, precificás todo, trabar eso. ¿Qué se puede esperar? Se puede esperar volatilidad, un tipo de cambio que normalmente, como hubo una bajada, un ajuste importante hacia abajo, la frase fácil sería, no, va a terminar algo más arriba de esto, sí. Porque normalmente segundo semestre en nuestra historia es ajuste para arriba. Que las empresas tienen que estoquearse fin de año, etcétera. etcétera. Se toquea para fin de año y después las cuentas hay que pagar y las cuentas se pagan afuera y se pagan en dólares. Entonces hay que hacerse de dólar y se mete presión por el tipo de cambio. Esa es la típica que siempre comentamos y que normalmente es un flujo que ocurre y va a seguir ocurriendo. Ahora, el tema de, ¿qué tan alto va a terminar? Y yo siempre digo, depende de qué tan bajo llegue. Es cierto. ¿Entendés? Entonces, porque como seguimos teniendo estos ajustes, quizá un poco más de vuelta de lo que comenté, porque el tema de menos guaraníes, que se van pasando para dólares, podría meter todavía un poco más de presión sobre el tipo de cambio. Entonces, este tipo de cambio podría ir aún un poco más abajo. Podría. ¿De acuerdo? Cómo va ocurriendo, no en el mundo de FX y en el mundo global de FX, sino que como un poco la liquidez y la dinámica interna nuestra. Sí. Normalmente, entonces, dependiendo de ese piso donde llegue, uno siempre puede calcular unos porcentajes hacia arriba de acuerdo a la demanda y de cómo sigue la dinámica, la dinámica de la economía. La dinámica viene bien fuerte, ¿no? De hecho, justamente ayer publicó el equipo macro de Itaú que ajustó a 4.3, ¿no? Creo que el gobierno incluso estaba calculando 4.5 crecimiento del PIB. Entonces, eso son muy buenas dinámicas de economía. Entonces, quiere decir que esto va a haber buenos toqueos, van a tener buena mercadería, porque asumimos que van a haber buenas ventas, entonces podría haberse también una demanda buena de dólares para pagar esas cuentas. Entonces, podríamos decir que va a subir en un momento, pero ahora, ¿a dónde? Esto es una incógnita. Es cierto. ¿Verdad? Pero yo creo que sí podría darte un número, sería no muy responsable. Yo estoy atentísimo por si me tiras algo. No. Uno puede decir, siempre manejar, pero son todo puras estimaciones. Claro. Y de vuelta, uno crea su expectativa basado en esto, que no pueden ser igual a las tuyas, porque decían, no, este no creo, esto sí, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a tener números diferentes, pero sí podría uno decir que yo creo que podría haber aún una pequeña corrección hacia abajo, para luego sí tener un rebote ya por demanda más genuina, considerando estos factores, ¿verdad? Hacia arriba, ¿no? Pero hasta ahí, ¿verdad? Al final no te doy un número, no te cuento nada, ¿verdad? Sí. Pero sí un poquito va a haber volatilidad con algún ajuste que creemos que puede haber para abajo para luego tener un rebote, ¿verdad? Esto de la tasa de referencia del 6% que se mantiene ya por más de un año, si mal no recuerdo, Raúl, y también siguiendo lo que estabas contando, ¿qué es lo que se debería también esperar un ajuste por parte del Banco Central, considerando, porque antes de entrar al programa hablamos también de que, por ejemplo, Brasil mantiene 2 dígitos, incluso otras economías, Uruguay mencionabas también, que son como, no son comparativamente, pero bueno, con Uruguay quizás algo, Paraguay, Uruguay, pero ¿cuál es tu visión, cuál es tu lectura también con este tema de la tasa? ¿Esto también ayudaría de alguna manera a reacomodar algunos indicadores y cuando estamos hablando sobre todo del mercado cambiario? Claro, la tasa hay que tener siempre que Banco Central tiene un objetivo de meta de inflación, como te había comentado, ¿no? Eso, su meta era 4%, hoy día la meta de inflación está en 3.5, más o menos 2. Sí. Ellos sí modificaron su tasa neutral, creo que también en un rango de 1.3 a 2.6, básicamente vamos a promediarle en 2. Sí. Tasa neutral quiere decir, más mi inflación, más mi tasa neutral, más o menos cuál es mi tasa de referencia, y haciendo los números te queda una inflación esperada del 4, más o menos, más una tasa neutral del 2, te termina en una tasa de referencia del 6. Entonces, técnicamente, yo creo que el Central tiene un buen sustento para decir el 6 es mi referencia. Ahora, sí, lo que yo veo es desde el mercado, ¿verdad? No desde la meta de Central, porque Central tiene, digamos, su mandato, tiene sus metas. Y se alinea eso. Él, por su lado, está bastante bien alineado. Desde el mercado que vemos que había una expectativa de que la 6 quedó muy cercana al dólar en ese momento. Obviamente, hubieron varias bajadas y, justamente como mencionaste, hay reunión de FED donde se menciona que son las reuniones más, donde no concuerdan las posturas, ¿verdad? Mucho más bajista alguno y otro para mantener, pero nunca hubo tanta disidencia en las decisiones finales. Entonces, digamos, hoy el escenario
cuando analizamos, como te dije, en comienzo del agosto del 23 que termina en el primer trimestre del 24 con dos tasas muy pegadas, hoy el escenario es un poco diferente. Entonces ya tenés una tasa ya con 1.5 más o menos de spread, eso quizá alargándose a cerca de 2, que yo creo que entre 200 y 250 básicos es un histórico de diferencial razonable entre monedas. Y también, ahí agregando un poco a lo que comentó el presidente del Central, que en las últimas 3 licitaciones ellos inyectaron, digamos, como que dejaron vencer más letras para inyectar más liquidez al mercado. Eso realmente acontece, y eso acontece de hecho en las últimas 7, 8 licitaciones donde entra liquidez. Entonces hay varios un poco factores que hay que ir teniendo en cuenta, ¿verdad? Para decir, ok, si el 6 cumple el objetivo de inflación, cumple, porque la inflación está donde tiene que estar. La referencia al mercado está un poco diferente a eso por menos guaraníes, como te comenté, sí, cierto. Entonces ahí lo que hay que ver es en qué nivel se compensan esos colchones de liquidez en el mercado, a qué precio arman esos colchones, que hoy están mucho más altos del 6, entonces no están coincidiendo por ese lado. Entonces con estas correcciones que está leyendo por el mundo de cambio y la expectativa, yo creo que podría de vuelta el 6 ser una referencia mucho más donde te pase el efecto de política monetaria, de decir, esta es mi tasa, paso, y el mercado se adecua a eso. Hoy está un poquito disfuncional por el tema de que el mercado está con mayor necesidad de una moneda que no está encontrando tanto y le está pidiendo un precio diferente, ¿verdad? El BCP cumple su tarea con la inflación controlada y el mercado, por una necesidad quizás de crecimiento de demanda de créditos terrible en moneda local, está necesitando, como te expliqué, ese bien es mayor, entonces está a otro precio un poco diferente a lo que está marcando el precio con el cual el Banco Central puede controlar la inflación, ¿verdad? Yo creo que hay dos visiones donde cada uno técnicamente está cumpliendo lo que tiene que cumplir, pero un poquito nos están hablando como siempre nos estuvieron muy acostumbrados a hablar. Hoy el mercado está un poco más caro por la necesidad quizás de ese bien y está pagando por ese bien mucho más de lo que normalmente pagaba. Raúl, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten, ¿sí? Gracias. Estuvimos en compañía de Raúl Uralli, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú Paraguay, hablándonos sobre lo que está pasando con el dólar a nivel internacional y en Paraguay. Ada, nos despedimos. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.